Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir hoy? En principio, agradecerles a ustedes, como siempre, que tengan la delicadeza de invitarme a este tipo de actos. Ya saben que la idea es que no sea un discurso típico, sino más bien una charla histórica, reflexiva. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes y menos valorados de la política argentina. Digo menos valorado porque durante toda su larga trayectoria realmente como político no lo valoraron. La sociedad no prestó atención a lo que había llegado a la presidencia. Se dio cuenta después. Si todos los que hoy hablan de don Arturo Illia en el globo de la sociedad, en realidad en algún momento hicieron como en el chiste, ole, y lo dejaron caer. Porque no habían llegado a comprender la importancia de lo que tenían ahí ejerciendo la presidencia de la nación. Illia no fue solamente un hombre honesto. Porque si dijéramos eso, flojo favor le estaríamos haciendo a toda su larga trayectoria en la política y en la medicina. Illia fue, además de un hombre honesto, un estadista, un político, un gran médico y, en líneas generales, para definirlo en una sola palabra, un humanista. El problema es que nuestras sociedades cada vez valoran menos lo que es el humanismo y cada vez se van más para el lado del materialismo. Es decir, tanto tienes, tanto vales, si hay guita voy, si no hay guita no voy, y ese tipo de cosas a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando, como si fuera algo normal. Illia forma parte de una camada, o formó parte de una camada de políticos que entendían que la política no era un trabajo, sino que la política era un servicio. Y por lo tanto, no entraban a la política para enriquecerse, sino que entraban a la política por convicciones, para servir. ¿Para servir a quién? A su conciudadano. Siempre decía que la política alejada de los ideales es nada más que ejercicio del poder. Y para ejercer el poder no te hace falta la política. Con los milicos te alcanza, o con un montón de fieles aplaudidores que obtengan la suma del poder público también te alcanza. Pero cuando vos incorporás los ideales a la política, empieza a tener una verdadera razón de ser. En una de las frases que más me gustó y que hoy la publiqué en una de mis redes, él dice que la Argentina no es el país que queríamos tener. Pero ojo, que cada uno de nosotros fue tirando alguna piedra para romper, para destruir lo que podríamos haber tenido. Y que por esta razón es hora, decía hace unos cuantos años atrás, de empezar a unirnos y a respetarnos, a hacer política con valentía, si así se puede llamar, decía él. ¿Y qué era hacer política con valentía?
Bueno, hacer lo que él hizo y lo que muchos hicieron de aquella vieja escuela. Servir. Llegar al poder para hacer algo para la gente, no para uno. Por esta razón, Irigoyen, Ilia, Sabatini, Amadeo Sabatini, caudillo radical de Córdoba, gobernador, no se enriquecieron con la política y fueron diputados, senadores, gobernadores, presidentes, vicepresidentes, y no se enriquecieron con la política. Hoy los llamarían tarados, tontos, o alguna palabra que empieza con B larga que no la podemos decir, pero que ustedes ya saben cuál es. Y esto es lo que se está generalizando. El que no roba es un gil, como decía el tango. Sin embargo, el concepto de la política para Ilia era distinto. Él era radical, irigoyenista, y después se hizo sabatinista. Y venían de la misma fuente que había generado el nacimiento de la Unión Cívica Radical, no solamente como una ideología política, sino como una religión cívica. Y en la religión cívica, lo primero que cuentan son los valores morales. Eran clausistas. En 1923, 1924, consigue un puesto de médico por una ayuda que le da Irigoyen, médico ferroviario. Y lo echan en 1930 cuando viene el golpe de Estado que derroca a Irigoyen, justamente porque era irigoyenista. Y de ahí para adelante se la bancó como médico. Pero no se llenó de plata siendo médico, porque para él la medicina no era una profesión para hacer guita. Era un servicio. Y por esta razón no tenía casa y tampoco cobraba. Tenía una palangana en la entrada de la casa, una palangana de esas de antes de cerámica, de loza, no sé de qué eran, con una manija que se usaban para lavarse las manos, en donde la gente ahí ponía lo que quería. Pero él no se llevaba todo, dejaba siempre plata, porque sabía que unos cuantos de sus clientes iban a necesitar sacar de ahí para poder comer. Esto no es una profesión, es un servicio. Iba a ver a sus enfermos en bicicleta o en algún auto si le prestaban. Y fue legislador nacional, diputado nacional, y fue vicegobernador de la provincia. Llegó a ser electo gobernador, pero no pudo asumir, porque hubo un golpe de Estado que derrocó a Frondizi. Y entonces después fue candidato a presidente. Y nadie daba 2 mangos por el viejo Ilia. Nadie daba 2 mangos, ¿por qué? Porque no iba a ganar. Otros candidatos permanentes del partido, que siempre peleaban la candidatura para presidente, esta vez dijeron que no. ¿Por qué? Y porque no ganaban. Y se presentó Ilia. Y ganó. La pichota. Y a partir de ahí comienza, en muy poco tiempo, a llevar a la práctica aquellas cosas que había mamado como doctrina, y la política le daba la herramienta para llevarlas a la práctica. La política te da la herramienta para que lleves a la práctica los ideales que vos mamaste. No es un fin en sí mismo. La política te da las herramientas para que lleves a la práctica los principios que vos mamaste, que no son para vos, son para los otros. Y esto es lo que nos enseñó en los pocos años que estuvo en la presidencia de la República. Entre otras cosas, venía de un país
y estuvo en un país dividido por una enorme grieta, como ahora, entre peronistas y antiperonistas, o gorilas y peronistas, en donde hasta ese momento la gente iba hasta presa por mencionar el nombre de Perón. Presa. Por lo tanto, obviamente, no tuvo el apoyo de los peronistas, que votaron en blanco. Pero sí tuvo la contra de los peronistas, porque era gorila, o por lo menos suponían que era gorila. Y se comió en los 3 años de gobierno algo así como 1.300 paros, mucho más que los 13 paros generales que se comió Alfonsín. Y sin embargo no prohibió el peronismo, al contrario, legalizó el peronismo y permitió que fuera elecciones en 1965. Y eso hizo que los verdaderos gorilas se enojaran con Ilia, porque había sido democrático, que era ni más ni menos que tratar de unir a los argentinos. Pero además hizo otras cosas. En un país que estaba en el medio de la Guerra Fría, el bloque comandado por Estados Unidos por acá y el bloque comandado por Rusia por acá, en donde si vos hablabas con los rusos eras malo y si vos hablabas con los norteamericanos también eras malo. En ese periodo, Ilia se niega, por ejemplo, a cumplir las órdenes, entre comillas, de Estados Unidos para formar parte de una fuerza interamericana de paz que debía invadir Santo Domingo. Los mandó a la mierda. Así de simple. Recordando aquella frase de Irigoyen de que los pueblos son sagrados para los pueblos y que no tenemos ningún derecho a meternos en la política de otro país. Y esto le costó en parte el enojo de los norteamericanos. Pero también cumplió una promesa electoral, que no era una pagadita, era nada más y nada menos que anular los contratos petroleros que había hecho Frondizi con las empresas norteamericanas y holandesas que manejaban en ese momento la guita del mundo. Y que le ponían un límite a YPF, creada por los radicales, empresa de bandera petrolera del país, le ponían un límite a los norteamericanos para que sacara petróleo en nuestro país. Los mandó a la mierda. Eso le valió el enojo también de los norteamericanos, de los holandeses y de los grandes capitales. Pero además de eso, había otro problema, también muy común en estos días, como ustedes ven con las vacunas y otro tipo de cosas que andan dando vuelta. Ya a esa altura del partido, los grandes laboratorios dominaban la economía de la salud. Y estableció una ley de medicamentos en donde les puso límites a los laboratorios extranjeros, autorizó a que sin pago de patentes se fabricaran acá los mismos medicamentos y los obligó a ponerle un precio o decirle al Estado cuánto costaba fabricar ese medicamento para ver si el precio que estaban cobrando era correcto. Obviamente eso hizo que se enojaran los norteamericanos, los ingleses, los franceses, los alemanes, que tenían el manejo de la economía de la salud. Es decir, que además de ser un buen tipo, con cara de viejo tonto, y con el perdón de la expresión, de boludo no tenía nada. Tenía lo que hay que tener para ser un estadista: coraje. Pero coraje no para firmar contratos que lo beneficiaron a él, a sus amigos o a las empresas de sus amigos. Coraje para firmar o anular contratos que beneficiaron a la gente directamente. Pero además de eso, como planteaba que una de las formas necesarias para llegar a la paz es la mejor distribución de la riqueza,
Creó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo que todavía hoy se disfruta, aunque ya no le dan tanta pelota porque hay tantos acuerdos que de salario tiene el nombre, de mínimo tiene todo y de móvil prácticamente no tiene nada. Entre otras cosas, pagó parte de la deuda externa y la bajó de 3.800 a 2.000 y pico de millones. Estamos hablando de una deuda externa de 3.800 millones tenía el país y la dejó en 2.000 y pico. Sin ajustes, con ahorro. ¿Con ahorros en dónde? Bajando sueldo, congelando jubilación. No. No afanando, ni él, ni sus funcionarios, ni sus amigos. Con honradez se bajó el gasto público. Y acá está otro de los principios también irigoyenistas. Con honradez. ¿Y por qué decimos que no fue con ajustes? Porque en el mismo momento que bajaba el gasto público, en ese mismo momento que se pagaba la deuda externa, en ese mismo momento aumentó el poder real de compra del salario en un año en el 10%. Y acá estamos viendo, paritaria más, paritaria menos, cómo hacemos para perder lo menos posible contra la inflación. Y sin embargo se comió 13.000 paros de fábricas, planes de lucha. No prohibió la CGT, no reprimió los medios de prensa, no pagó pautas oficiales, obviamente, para tener medios a favor, por lo tanto todos los medios le pegaban con un fierro. No prohibió el peronismo, se metió con los dueños del poder y además, por si fuera poco, para, digamos, afianzar nuestra soberanía, es el que propone dos cosas. A su canciller, Zabal Ortiz, una defensa a ultranza de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y consigue la primera declaración de la ONU, estableciendo que las Islas Malvinas no son una colonia inglesa, sino un territorio ocupado ilegítimamente que debe ser sometido a un proceso de descolonización sin intervención de los malvineros. 1965. Seguimos discutiéndolo. Dejémonos joder. Ya lo consiguió Ilia en el 65, ya lo dijo las Naciones Unidas. No tienen que intervenir los malvineros en la discusión del tema. Porque ninguno es territorio, ninguno es pueblo originario. Fue el mayor triunfo diplomático de la República Argentina. Y para agrandar el tema, reconoce la soberanía argentina sobre la plataforma continental, que hasta ese momento era de 200 metros, o hasta donde llegara la luz del sol. No, flaco, vamos a hacer lo que es internacional. 200 metros para abajo, no 200 metros para acá. Y nuestra plataforma se incrementó en casi 2 millones de kilómetros cuadrados, quedando incluida dentro de la plataforma las Islas Malvinas. Es decir, no estamos hablando de pavadas que hizo Ilia. No estamos hablando de pavaditas. Porque además de eso, por si no sabían, el Chocón Cerro Colorado se lo debemos a Ilia. La planta de Atucha se la debemos a Ilia. Y el túnel subfluvial se lo debemos a Ilia. Es decir, cuando se habla de Ilia, se dice, sí, no, pobre tipo, neta, murió pobre, tenía tres sacos, 2 pantalones. Sí, no, pero esa era su parte humana. Pero Ilia fue, además de un buen tipo y de un hombre bueno, además de eso, fue un gran estadista. Un gran estadista que era honesto. Y por honesto no tuvo guita para comprarse una casa.
Y por esta razón, sus clientes, viendo lo que había hecho, le compran una casa. La casa que tuvo se la compraron los vecinos. Y el auto que tenía lo tuvo que vender siendo presidente. Tuvo que vender el auto para pagar la enfermedad de la mujer que se murió de cáncer. Pero además de eso, podía haber hecho lo que hacen muchos. Los presidentes tienen fondos reservados, nadie les pregunta para qué, ni en qué los gastan. No tienen obligación de devolverlo ni de rendir cuentas. Consideró que no era ético gastar esa plata y la devolvió. Todos los años devolvía los fondos reservados que se usaban justamente para una fundación en Olivos. Una fundación para chicos carenciados. Y entonces ahí vos te das cuenta cómo vas achicando el gasto público. Hay que dejar de robar. La honestidad no es una palabra más. Es un modo de vida que desde la política puede ser muy bien aplicado para mejorar la calidad de vida del resto de la gente. Hace unos años en una clase de historia yo le decía a mis chicos, cuando se inventó un impuesto para pagarle un aumento a los docentes, un impuesto al auto, para pagarle un aumento a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que estaban haciendo orín fuera del tarro, que en realidad donde había que aplicar el control era justamente donde se iba la plata, por el canal que vos no la veías. Y en esa época, estoy hablando de por lo menos 15 años atrás, eran 6.000 millones de dólares que se iban por coima nada más que en la aduana. Y venimos a crear un impuesto que capaz que recaudaba 500 millones de dólares. Entonces seguimos vendiendo farolitos, espejitos de colores, para que la gente esté ocupada en una cosa mientras realmente la guita se va por otro lado. Esto también lo demostró Ilia. No lo voltearon por inútil. Lo voltearon justamente porque no les era útil. Lo voltearon justamente porque era jodido que un tipo de esos llegara a hacerle entender a la gente que la honestidad realmente valía la pena. Pero que la educación también valía la pena. Porque solamente vos valorás el valor de la honestidad cuando estás más educado. Porque ponés la vara más alta, porque exigís más. Pero cuando más lo bajás, exigís menos. En todos los órdenes. Mientras te entre guita en el bolsillo. No te va a importar ni la honestidad, no te va a importar que las instituciones funcionen correctamente, no te va a importar la independencia de poderes, no te va a importar la justicia, ni te va a importar la ley. Por esta razón, en esa época se crea el plan de alfabetización de adultos. Empiezan las escuelas de adultos, las escuelas nocturnas de adultos comenzaron en esa época. Lo que hoy es la educación del adulto empieza ni más ni menos que en la época de Ilia. Pero además invirtió el 23% del presupuesto nacional en educación, cifra que no se había alcanzado nunca. Y las universidades nacionales tuvieron su más alto desarrollo. Y como si fuera poco, inició el Plan Nacional de Electrificación Rural, que era justamente tratar de aquerenciar la gente del campo en el campo, en las comunidades rurales, en los pueblos, para que no pasara lo que después pasó, el éxodo del campo a las ciudades, o del campo a los pueblos y de los pueblos a las ciudades, y quedaron los campos vacíos, con grandes escuelas vacías, como ven ahora. En Bolívar tuvimos la suerte de que justamente se declarara la primera obra, se iniciara acá, en Ibarra, y que la punta de la línea estuviera en el club de Ibarra. Y de ahí para adelante empezó el plan de electrificación nacional. Y por esta razón
de electrificación rural, perdón. Y por esta razón, Bolívar fue declarado capitán nacional de la electrificación rural. Esa fue la primera vez que vino Ilia Bolívar. La segunda, ya como expresidente, viene por el 69, 1969. Era un peligro. Había 20, 30 policías con perros y lanzagases, porque un viejo de 70 y pico de años era un tipo peligroso. Y fueron en cana unos cuantos dirigentes, detenidos, retenidos, demorados, porque habían organizado un acto político con la presencia de un expresidente. Y la tercera oportunidad vino ya por fines del 71, y ahí tuvimos el honor de conocerlo personalmente, los que éramos militantes de la juventud como ustedes ahora. Y nos tuvo toda una tarde encerrados en una quinta, todos alrededor sentados en el pasto, escuchándolo y dándonos consejos y contándonos cómo había sido su vida, por qué era así y por qué era tan boludo para ser democrático. Justamente porque había estado en Alemania, cuando la gente, sin darle pelota a los valores, lo único que quería era solucionar sus problemas de una tremenda crisis heredada por la Primera Guerra Mundial. Y termina eligiendo a un dictador, que fue nada más ni nada menos que Adolfito Hitler. Y él decía, yo les decía, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque primero vino la coartada de la libertad de expresión, después coartaron la libertad de prensa, después coartaron las libertades políticas, dejaron el partido único, y después empezaron a coartar las diferencias raciales, hasta que terminó lo que terminó. Y él decía, no me hacían caso porque querían sobrevivir, porque lo más importante en ese momento era comer. No había escuelas, no les importaba, querían comer. Y me vine, dice, de Alemania. Se volvió a la Argentina, a Córdoba, y ahí se quedó ejerciendo su medicina. Pero de ahí para adelante a él le quedó el horror de lo que se veía venir y que después se vino. Por esta razón, una de las cosas que nos decía, y que la dijo hasta el final, es la democracia. La democracia tiene muchas fallas. Hay que perfeccionarla. Nuestra democracia hay que perfeccionarla, pero no la podemos perfeccionar con una dictadura. Ni la podemos perfeccionar con absolutismo. Tenemos que construirla desde las diferencias. Lo mismo que nos decía Raúl. Desde las diferencias. Haciendo política. Y esto es lo que ustedes tienen que comprender. Que hay que hacer política. No se es político por haber ocupado un cargo. Estamos llenos de funcionarios que dicen ser políticos. Pero realmente, si hubiera política en el país, no estaríamos como estamos. Alguien tendría la suficiente cabeza, si hubiera política, para sentarse y ver cómo, a través de un diálogo de diferentes posiciones, podemos encontrar las soluciones para las cosas que nos hagan falta. Y las que no estamos de acuerdo, que cada uno siga con la suya, en las que no estemos de acuerdo. Pero pongámonos de acuerdo en algo. Allá por 1981, Ilia ya viajaba por todo el país, como siempre, a dedo, porque no tenía auto, lo había vendido, tampoco tenía guita porque no aceptó la pensión de presidente por una cuestión moral. No había terminado su mandato. ¿Qué le dirían hoy? ¿Qué le dirían hoy? Irigoyen no aceptó un indulto, rechazó un indulto, porque él no era culpable y quería que lo juzgaran. Y si lo condenaban, genial. Y si no lo condenaban, díganmelo. Pero yo no puedo aceptar un indulto sin antes tener un juicio. ¿Qué le dirían hoy? Qué boludo. Tuvimos un ex vicepresidente que vendía ballenitas
y latitas de betún, pomada para los zapatos, en la estación del 11. Hasta que alguien lo ve y dice, pero este vicepresidente, dejémonos de joder, hay que hacer algo. Y le crean una pensión. Hasta ahí no existían las pensiones para presidente y vicepresidente. Y el tipo la rechazó porque no era ético, porque la política no era para hacer plata. ¿Qué le dirían hoy? Esos son valores que tenemos que recuperar. Que la primera palabra que se nos ocurra no sea boludo. Que sea otra. Honesto, ingenuo, pero no boludo. Ilia nos demostró, en su largo accionar a través de tantos años, algo que la sociedad no termina de comprender. Que es necesario ser alguien. Pero no se es alguien por tener algo. Ni se es alguien por tener poder. Eso es ser pobre. Ilia nos enseñó que hay que ser alguien, humilde, pero alguien. Pobres son los que precisan justamente tener dinero o tener poder para ser alguien. Y esta es la mayor lección que nos dejó. El mayor legado que le dejó al radicalismo, y no lo podemos olvidar. Los que somos dirigentes políticos no estamos para beneficio propio. Tenemos que estar al servicio de la gente. Que la política sea un instrumento para llevar a la práctica tus ideales. Y que seas importante, no por lo que tenés, sino por lo que sos. Decía Ilia, hay 3 maneras de educar. La primera es con el ejemplo. La segunda es con el ejemplo. Y la tercera es con el ejemplo. No lo olviden nunca. Ese es un ejemplo. Gracias.